Para aprender la palabra, vamos a orar juntos a Dios. Dios Padre, te damos muchas gracias. Delante de ti, teniendo tu imagen, nacimos como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. Merecíamos ir al infierno por todos nuestros pecados. Pero tú viniste a cada uno de nosotros a través de la palabra de la verdad y nos salvaste por medio del Evangelio. En este lugar hay hermanos, hermanas que aman tu santa palabra. Nosotros queremos estar de pie ante ti, sin remordimiento después de la muerte. Para esto te pedimos que cada uno de nosotros lleve bien la vida cristiana y la de cotidiana con tu santa palabra. Hoy también, con todo nuestro corazón, queremos escuchar y meditar tu palabra. Somos débiles, pero tenemos el corazón ansioso para ti. Queremos seguir a ti hasta que termine nuestra vida en este mundo. Hoy también confiamos en el Espíritu Santo que está vivo para entender tu santa palabra profundamente. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Hermanos, vamos a buscar la Biblia Salmos. Salmos 90. Salmos 90. Uno y 2. Salmos 90, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Leamos juntos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender y meditar y pensar en tres cosas importantes para Dios. A través de meditar tres cosas importantes para Dios, me parece que podemos llevar bien en la vida cotidiana y la de cristiana delante de Dios. Unos años atrás, un joven me preguntó así: Pastor, yo no entiendo cómo Dios puede existir desde el principio. Ese joven me preguntó así: ¿cómo Dios puede existir desde el principio? Hermanos, ¿ustedes qué les parece acerca de esta pregunta? ¿Cómo Dios
puede existir desde el principio? Nosotros estamos viviendo en el mundo. Vivimos en el tiempo, en medio de la hora. Con tal de que haya tiempo, la hora, hay inicio y fin. Hay principio y último. Entonces, esta pregunta, ¿cómo Dios puede existir desde el principio? Esta pregunta se puede establecer en caso de haya tiempo, hora. Pero Dios es eterno. Dios está en la eternidad. En la eternidad hay principio, hay fin. No hay principio ni último, ni primero ni último. Entonces, en la eternidad, esa pregunta no se puede establecer. Entonces, primero, es necesario que conozcamos que Dios es eterno. Tal como dice esta palabra, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En el versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Quiere decir que antes de la creación. Antes de la creación, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, Dios es eterno. En la eternidad no hay principio ni fin, ni primero ni último. Entonces, para con Dios, esa pregunta, ¿cómo Dios puede existir desde el principio? Esta pregunta es incorrecta. Está incorrecta. Por ejemplo, hay un varón, no se casó, pero le preguntó así, ¿quién es su esposa? ¿Es la pregunta digna o no? No es la pregunta digna. Es la contradicción. Entonces, para con Dios hay que pensar, Dios está en la eternidad. Dios es eterno. Al ver la Biblia, Isaías capítulo 42, versículo 8, el nombre de Dios está escrito. ¿Qué es el nombre de Dios? Jehová. Jehová. 42, versículo 8, la Biblia Isaías dice, el nombre de Dios es Jehová. ¿Qué creen que es el significado? Jehová. La Biblia Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice así, el nombre de Dios es Jehová, tiene el significado que es yo soy el que soy. Aquí Éxodo 3, 13 y 14 yo les leo. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? 14, leamos juntos. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En la eternidad,
En la eternidad, Dios dice, yo soy el que soy. La Biblia de Éxodo fue escrita hace 3500 años. En aquel tiempo también Dios dice, yo soy el que soy. Ahora Dios está aquí. Dios ¿qué dice? Yo soy el que soy. Más adelante, en el futuro, para siempre, eternamente, Dios dice, yo soy el que soy. En la eternidad, Dios estaba solo. Y un día, Dios abrió la historia de humanidad. Creando todas las cosas, Dios hizo haber tiempo, espacio, materia. Ahora estamos viviendo en la historia de humanidad. Pero según la Biblia, algún día Dios va a terminar la historia. Después de esto, otra vez, nuevamente, va a iniciar el mundo eterno. Todos los hombres van a entrar en el mundo eterno. Por lo cual, se puede decir que nosotros estamos viviendo delante del mundo eterno. Para decirles de otra manera, cada quien tiene que preparar de entrar en el mundo eterno. Hay que preparar de ver a Dios. Hay que tener concepción de valor de Dios. ¿Para qué? Para entrar en el mundo eterno. Así que la Biblia primera de Pedro 4, 1 y 2 dice así. Pensando en el significado de esta palabra, vamos a leer juntos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Leyendo esta palabra, hermanos, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que viene a la mente? ¿Por qué dice así? Porque ustedes, en esta palabra, ustedes son cristianos salvos, los que recibieron la salvación. Los cristianos salvos deben de recibir padecimiento, sufrimiento en el Evangelio, dice así. ¿Por qué dice así? Porque habrá mundo eterno. La vida de 70 años, 80 años es real. Lo mismo pasa, la vida eterna, el mundo eterno es real. Después de terminar la historia de la humanidad, nuevamente va a iniciar el mundo eterno, que es real. Lo que pasa es que esta palabra no es palabra buena para nuestros oídos. Pero a través de recibir sufrimiento y padecimiento, aflicciones, los cristianos salvos pueden disfrutar la alegría espiritual y la paz verdadera. No solo esto, cuanto más reciben las aflicciones, los sufrimientos en Evangelio, no pueden pecar. Pueden no pecar. Hay mucho trabajo en el Evangelio. Hay muchas cosas
¿Qué deben de hacer? Entonces, llevando la vida cristiana, predicando el Evangelio, los salvos pueden cometer pecado, casi imposible. No solo esto, la vida cristiana se convierte en el galardón. Algunos hermanos me dijeron así: sí, pastor, después de la muerte, delante de Dios, Dios me va a dar recompensa. ¿Qué les parece? ¿Es correcto? Sí, correcto, parcialmente. Al ver la Biblia, los cristianos salvos van a recibir recompensa, no solo en el cielo, sino también en este mundo también. Cada uno de nosotros hay que experimentar esa recompensa. ¿Solo hay recompensa en el cielo? No es así. La Biblia no dice. Vamos a buscar la Biblia, a Proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11. Capítulo 11, último versículo. Proverbios, capítulo 11, 31. Leamos juntos. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Aquí dice, ciertamente el justo significa el que recibió la salvación a través del Evangelio. El justo será recompensado en el cielo. No es así. No solo en el cielo, sino también en la tierra. Cuanto más el impío y el pecador. Esta palabra es la verdad. Sin falta, esta palabra se cumple no solo en el cielo, sino también en este mundo. Por lo cual, muy necesario que vivamos en este mundo conforme a la voluntad de Dios. Pero una cosa, antes de hacer la obra, primeramente tenemos que conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuál creen que es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? La Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, hay que discernir la voluntad de Dios y puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a pensar, hermanos, hoy 3 cosas importantes para Dios. ¿Cuál creen que es lo más importante para Dios? ¿Qué les parece? Primero, es la palabra. Es la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es palabra. Palabra es Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios es la palabra es Dios. Entonces la Biblia es el libro que tiene la autoridad de Dios. Y la Biblia es la palabra de nivel de Dios. La Biblia es la palabra de nivel del cielo. Igual. Dios es santo, justo y bueno. La Biblia Salmos 119 dice así, la palabra es santa, justa y buena.
Dios nos guía al cielo. La Biblia segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice, la Biblia nos guía al cielo, nos guía al camino de la salvación. Además, la Biblia San Juan, capítulo 10, versículo 29 dice, Dios es mayor que todos. Quiere decir que Dios es más grande que todos. Lo mismo pasa la palabra. Es más grande que todos. ¿Qué cree que significa esta palabra? La palabra es omnipotente. En este sentido, la Biblia dice, nuestro Señor, Él mismo directamente dice así. Leamos juntos. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. La ley significa la Biblia. Y la palabra. A ver, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Ahora se puede decir que ahora Dios comparó su palabra con universo. Dice, más fácil es que pasen el cielo y la tierra. Ahora Dios comparó su palabra con universo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios diseñó universo, todas las estrellas. Entonces, Él conoce muy bien acerca de todas las estrellas, su tamaño y su longitud, su anchura, su profundidad. Él sabe, Él conoce muy bien todas las cosas. Y dice así, más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Tal como dice esta palabra, Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra. ¿Con qué? Con su palabra. Al ver la Biblia, Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, Dios creó todas las cosas con su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3, Dios sustenta todas las cosas con ella. La Biblia San Juan capítulo 12, versículo 48 dice, algún día Dios va a juzgar a todos los hombres. ¿Con qué? Con la palabra. Y la Biblia, Santiago capítulo 1, versículo 18 dice, Dios salva a las almas. ¿Con qué? Con la palabra. Así que la Biblia, Santiago 1, 18 dice así, leamos juntos, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Quiere decir que los pecadores pueden nacer de nuevo con la palabra de Dios, especialmente el Evangelio. Entonces la Biblia, Salmos capítulo 19 dice, la palabra de Dios es la de vida, la de vida. Pero en esta palabra es necesario que les explique por qué aquí dice así.
por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En esta palabra hay palabra primicias, primicias. Lo que pasa es que hace 2000 años Jesús murió por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y Él llegó a ser primicias, primicias. Pero aquí dice, seamos primicias. Los cristianos salvos son primicias. ¿Cómo puede hacer así? ¿Cómo es posible? Vamos a buscar la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Versículo 20, leamos juntos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en es hecho. Tal como dice esta palabra, por todos nuestros pecados, Jesús murió, derramando santa sangre y resucitó para nuestra justificación. Y Él llegó a ser primicias, primicias. Pero los salvos, los que recibieron la salvación, la Biblia dice, Santiago capítulo 1, 18, los cristianos salvos también son primicias. ¿Por qué? Porque en Cristo nuestros pecados ya murieron. En Cristo Jesús, nosotros ya nacimos de nuevo. Quiere decir que los cristianos salvos, a través de recibir la salvación, llegaron a ser del Señor. Del Señor. Aquí primicias, como Jesucristo, como primicias. Los salvos ya recibieron la salvación. Y a través de la salvación, los salvos llegaron a ser del Señor. Por eso, no solo es Cristo, sino también los salvos son primicias. Somos primicias. Sobre esto, versículo 23, leamos juntos. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así como dice esta palabra, Jesucristo llegó a ser primicias primero. Y los cristianos salvos, los que recibieron la salvación, ellos también llegaron a ser del Señor. Entonces son primicias, primicias. Por eso, leyendo la Biblia, Levítico capítulo 23, ahí nos explica acerca de siete fiestas de Jehová. 7 fiestas de Jehová. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de primicias, Cuando sea la fiesta de primicias, los israelitas
ofrecieron a Dios, no una espina, no una espina, no una espiga, sino una cabilla, montón. ¿Sí me doy a entender? Vamos a buscar la Biblia, Levítico 23. Levítico 23, versículos 9 y 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 10, leamos juntos. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que os doy, y seguéis su mies, traeréis el sacerdote una cabilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Así como dice esta palabra, los israelitas a través de sacerdote, ellos ofrecieron una cabilla, no una espiga. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, resucitado, y los que recibieron salvación, somos primicias. Después de arrebatamiento, algún día, no mucho tiempo después, habrá arrebatamiento. Todos los cristianos salvos van a ser tomados por el Espíritu Santo y van a ver al Señor en el aire. Y en este mundo, en esta tierra, va a iniciar 7 años de tribulaciones. En aquel tiempo, durante 3 años y medio, los judíos, solo los judíos, van a recibir la salvación a través de creer en Jesús. Ellos también, cuando sea la segunda venida de Jesús, ellos también. Para explicar detalladamente es complicado. Acerca de la segunda venida de Jesús, hay 2 tipos la segunda venida de Jesús. Primero, la segunda venida de Jesús en el aire. 7 años después, la segunda venida de Jesús en la tierra, sobre la tierra. Primero, cuando sea la segunda venida de Jesús en el aire, los cristianos salvos van a ser tomados por Espíritu Santo. Y van a ver al Señor para siempre. Después de esto, 7 años después, durante 7 años de tribulaciones, 3 años y medio anteriores, en aquel tiempo solo los judíos van a recibir la salvación, solo para los judíos. Para decirles exactamente, 144,000 judíos recibirán la salvación. Ellos también, segunda venida de Jesús sobre la tierra, ellos también van a ver al Señor. En este sentido, la Biblia dice, vamos a buscar la Biblia, Apocalipsis, capítulo 14. A pesar de que no entiendan esta palabra, está bien que escuchen esta palabra. Algún día ustedes pueden entender. Pero vamos a ver, Apocalipsis, capítulo 14.
Como referencia, desde capítulo 4 de Apocalipsis hasta capítulo 19, está explicando sobre 7 años tribulaciones. Aquí, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, dice así, yo les leo. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Versículo 4, leamos juntos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En este versículo, última parte dice así, como primicias para Dios y para el Cordero. Así como dice esa palabra, yo les quiero explicar esto. Todos los cristianos salvos, Jesús y todos los cristianos salvos, somos primicias. Quiere decir que son de Dios. De todos modos, delante de Dios, para Dios, lo más importante es la palabra. Por eso cualquier hombre debe tener la vida eterna, debe recibir la salvación para ser primicias. Ellos van a vivir en el cielo para siempre con Dios. Dios levantó su palabra más alto. Entonces la Biblia, Salmos 138, dice así, leamos juntos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es la palabra asombrosa. ¿Por qué? Porque, tal como dice esta palabra, Dios levantó la palabra más alto que su nombre, que todas las cosas. ¿Qué creen que significa esta palabra, hermanos? Primero, pueden pensar, Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta. No solo esto, esta palabra se refiere a que Dios mismo obedece su palabra. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Cómo esto? Dios levantó su palabra más alto que todos. También esta palabra significa que Dios obedece su palabra. Entonces, si Dios levantó su palabra más alto, cada uno de nosotros, ¿cómo tiene que tratar la palabra? Vamos a pensar, hermanos. Si Dios levantó la palabra más alto, si es así, cada uno de nosotros, ¿cómo debe de tratar la palabra? Delante de la palabra hay que tener temor. ¿Por qué? Porque la palabra se cumple sin falta. No solo en este mundo, sino también en el cielo. Hay que tener temor. Y también cuando escuchen la palabra,
tenemos que tener la voluntad de obedecer en la palabra. ¿Ustedes tienen la postura delante de la palabra de Dios? ¿El temor o el corazón de respetar la palabra? Hay que tener. Cada uno de nosotros tiene que cambiar la postura delante de la palabra. Hace 2450 años, en aquel tiempo, después de regresar a Jerusalén, un escriba, Esdras, él enseñaba la palabra de Dios. Para esto, un día él abrió la Biblia para decirles exactamente 5 libros de Moisés. Cuando él abrió la Biblia para enseñar, todo el pueblo de Israel se paró. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo se paró? Significa una postura de respetar la Biblia, la palabra. Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8, versículo 5. Versículo 8, leamos juntos. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Lo tiene? Nehemías capítulo 8, versículo 5. Otra vez yo les leo. Abrió pues Esdras el libro de 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, 5 libros, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Al ver la Biblia coreana dice, se paró. Todo el pueblo se paró. Y escuchando la palabra de Dios, el pueblo fue emocionado mucho y se arrepintió de su pecado. Por eso, versículo 8 y 9, leamos juntos. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían en sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. A través de esta palabra podemos imaginar, podemos comprender en aquel tiempo. Los israelitas tenían el corazón abierto, el corazón ansioso. Ellos tenían el temor para con la palabra de Dios. Por eso ellos
estaban emocionados. Y ellos querían seguir a la palabra. Nosotros podemos imaginar, en aquel tiempo, ellos podían recibir la guía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la palabra. La palabra es Dios. Entonces los obedientes para palabra, ellos pueden recibir la guía de Dios. Por eso la Biblia, Romanos 8, versículo 14, dice así. Vamos a leer juntos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los cristianos salvos pueden ser guiados. La Biblia no dice así. Los obedientes para con palabra, ellos pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces la Biblia, San Juan capítulo 6, versículo 63, dice así. Mis palabras, Jesús dice así, mis palabras son espíritu y son vida. Jesús mismo dice así, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y la vida. Entonces los obedientes pueden ser guiados la guía de Dios. Lo que pasa es que tenemos que reconocer, somos necios, somos muy débiles, somos faltos. A veces caemos en pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, los salvos tienen que limpiar su espíritu, su alma. ¿Con qué? Con la palabra. Así como limpiamos nuestro cuerpo con las aguas, limpiamos nuestra alma con la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26, vamos a buscar. Efesios 5, versículo 26. Efesios 5, versículo 26. Efesios 5, versículo 26. Leamos juntos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios representa el agua. Así como lava nuestro cuerpo con las aguas, podemos limpiar, purificar nuestra alma, nuestra vida con la palabra de Dios. Algunos me preguntaron así, ¿cómo es posible eso? Pastor, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque Dios Espíritu Santo
¿Cuándo? ¿En dónde hace la buena obra? Siempre cuando la palabra se les predica correctamente y rectamente conforme a la voluntad de Dios, sin falta Dios, Espíritu Santo, hace la buena obra sobre la palabra. Sobre la palabra. Tal como dice esta palabra. Vamos a ver la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, leamos juntos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí dice así, en el principio dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de ¿qué? Las aguas. Significan la palabra, la palabra. No hay otra manera. Siempre, siempre. Dios hace la buena obra fuertemente cuando la palabra se les predique correctamente y rectamente, conforme a la voluntad de Dios. Sobre ella, Dios Espíritu Santo hace la buena obra. A veces para que las almas perdidas entiendan el Evangelio, reciban la vida eterna. A veces para que los cristianos salvos entiendan y se arrepientan de su pecado y lleven bien la vida cristiana. Ahora también, sobre la palabra, Dios hace la buena obra como Espíritu Santo, como Espíritu Santo. Entonces ustedes, con todo su corazón y con el corazón abierto, cuando ustedes escuchen la palabra de Dios, ustedes a veces, la palabra de Dios penetra su corazón, su pensamiento, como espada, como espada. Y escuchen la palabra, algunos hermanos se sienten el remordimiento y pueden arrepentirse de su maldad, de su iniquidad. Así que la Biblia, Hebreos capítulo 4, 12, dice así. Leamos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así como dice esta palabra, escuchando santa palabra de Dios, nosotros podemos darnos cuenta de nuestros pecados y muchas cosas faltas. Podemos corregir, cambiar nuestra vida. Esto es la obra de Espíritu Santo. Por eso al ver la Biblia, Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice, Dios dice así, mis palabras, mi palabra no es como fuego, mi palabra no es como martillo.
Así es. A veces a mí, a ustedes, la palabra de Dios es como martillo. A veces espada. A veces el fuego. No solo esto, a través de la Biblia, la palabra de Dios, podemos preparar el futuro. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña las cosas que sucederán en el futuro. Por eso la Biblia, Salmos capítulo 119, dice así, la palabra de Dios es como lámpara a mis pies, a mi camino. La palabra es como lámpara, es como la luz, ¿Saben, hermanos? ¿Por qué la iglesia nos anuncia? Los hermanos los reunimos en el domingo, en el miércoles. ¿Por qué anuncia así? Es porque es tan importante la palabra de Dios. Por eso. No es demasiado repetir la importancia de la palabra de Dios. En la época de Jesucristo, como sabemos, la Virgen María, ella dio a luz un hijo, Jesucristo, carnalmente. Entonces un día una mujer alabó a María. Pero escuchando esa alabanza de ella, Jesucristo dice así. Leamos juntos. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús mismo directamente dice así, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La guardan. Usted y yo tenemos que tener temor, el gran temor, delante de la palabra. Es Dios. Pero agradecidamente, Dios encargó su santa palabra. ¿A dónde? ¿A quién? A la iglesia. En el mundo hay muchas iglesias, pero hay iglesia verdadera. Hay iglesias verdaderas. Por ella hay que escuchar, meditar y recibir y guardar la palabra. Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver. Apocalipsis capítulo 2, versículo 29. Capítulo 2, 29, leamos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 13. También leamos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. Los salvos tienen la responsabilidad de escuchar la palabra y la guardan. También la iglesia tiene la responsabilidad, tiene que testificar la palabra correctamente. Hay que predicar la palabra para que las almas perdidas puedan recibir la salvación. Sobre todo, ¿cuál creen que es lo más importante para Dios? Sobre todo, primero, es la palabra. Es la palabra. Después de esto, ¿cuál creen que es lo más importante? Es el Espíritu. Dios comparó la palabra con universo, pero también Dios comparó el alma del hombre con el mundo. Por eso el alma delante de Dios es muy importante. Dios nos preguntó así. Leamos juntos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Por qué dice así? Vamos a pensar, hermanos. El Señor dice así, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Por qué dice así? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La Biblia Salmos, capítulo 130, versículo 5 dice así, yo soy mi alma. Yo soy mi alma. Proverbios capítulo 23 dice, yo soy mi pensamiento. Yo soy mi corazón. ¿Qué creen que significa? Mi alma soy yo. Mi alma. Yo soy mi alma. Yo soy mi corazón. Yo soy mi pensamiento. No se ve, pero soy yo. Yo soy mi alma. Vamos a pensar. Cuando vivan en este mundo, ven, oyen, piensan, pero algún día muere. Después de la muerte hay cadáver. Hay cadáver. Tiene ojos, tiene oídos, tiene cabeza. Pero la cadáver puede ver, puede oír, puede pensar. No. Aún teniendo ojos, oídos, cabeza, pero nunca puede hacer. Entonces, cuando él vivía en este mundo, ¿con qué podía ver? ¿Con qué podía oír? ¿Con qué podía pensar? Su alma, el alma. Cuando mueran, el alma sale de su cuerpo. El alma aún no se ve, para siempre está vivo, está vivo. ¿Yo soy mi alma o no? Soy mi alma. Yo soy mi alma. Entonces se puede decir que aquí dice, si ganaré todo el mundo y perdiere su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Aún teniendo muchas cosas,
a pesar de que tengan mucho dinero, la casa buena, coche bueno, delante de la muerte, si no reciben la salvación, si se pierde su alma, él va al infierno. No sirve de nada. Su vida no sirve de nada. En este mundo hay muchos necios, hermanos. Aparentemente muy bien. Es muy inteligente, es muy guapo, muy guapa. Pero para decirles espiritualmente, son muy necios, son muy necios. Vamos a ver la Biblia, San Lucas, capítulo 12. San Lucas. San Lucas, capítulo 12, de versículo 16 a 21. De versículo 16 a 21, yo les voy a algunos versículos. De versículo, San Lucas 12, de versículo 16. Yo les voy a leer algunos versículos. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. 20:21, leamos juntos. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Es necesario que pensemos esta pregunta cada día a cada uno de nosotros. Versículo 20 dice así, pero Dios le dijo, necio, necio. En esta palabra no hay nombre de el hombre rico, pero Dios para con él llamó, dice así, necio, el necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Los que no preparan de ver a Dios. Los que no preparan de entrar en el mundo eterno se llaman necio, necio, necio eterno, necio eterno. ¿Qué creen que es la voluntad de Dios? ¿Qué creen que es la voluntad de Dios? Primero, si tiene el Espíritu, que es la imagen de Dios, hay que obtener la vida eterna. Primero, esto es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré
en el día postrero. Quiere decir que cada quien primero tiene que obtener la vida eterna con la palabra de Dios. Y hay que hacer para que nuestros queridos tengan vida eterna. La vida de 70 años, 80 años en este mundo es importante. Además, si es así, la vida eterna es más importante. Mi alma es importante. Si es así, el alma de nuestros queridos es importante o no. Es importante. Es importante. Entonces, sobre todo, la vida de los salvos es importante. Su vida. Los que recibieron la salvación, su vida, su tiempo es importante. Los cristianos salvos no tienen que gastar su tiempo en vano. A los ojos de Dios, el tiempo de los salvos es muy importante, hermanos. Muy importante. Primero la palabra y el alma. Por último, el tiempo es muy importante. Acerca del tiempo, Dios dice así. Leamos juntos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es una vista de Dios, viendo el tiempo. Este tiempo nosotros tenemos. Ahora estamos viviendo, estamos llevando la vida en medio del tiempo, en medio de la hora. Dios dice, mas, oh amados, en esta palabra amados, los salvos, los que tienen la vida eterna. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Delante de Dios, a los ojos de Dios, 1000 años como un día. A veces, un día es como 1000 años. Vamos a pensar juntos. Dios, delante de Dios, 1000 años como un día. 1000 años son como un día. Jesucristo murió y resucitó 2000 años atrás. Quiere decir que delante de Dios, a los ojos de Dios, Jesucristo murió y resucitó hace 2 días. Hace 2 días. Entonces la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, dice, ciertamente vengo en breve. En breve. Ciertamente yo vengo muy pronto, muy rápido. ¿Por qué? Porque ahora ya se pasó 2 días. 2 días. Pero aquí dice, un día es como 1000 años. ¿Por qué? ¿Por qué dice así? En el corazón de Dios, a los ojos de Dios, un día es como 1000 años. Para con los incrédulos, para con las almas perdidas, es el corazón de Dios. Para que las almas obtengan la vida eterna, reciban el perdón de todos sus pecados. Es el amor. Es el corazón de Padre espiritual. Todavía Dios está esperando con mucha paciencia. Leamos juntos. Por tanto, Jehová esperará
para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Aquí dice, letra roja, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Nuestro Señor está esperando, esperará, esperará. En tianguis, una mamá perdió su niño. La mamá perdió su niño. ¿Qué les parece el corazón de su mamá? Ella andaba a muchos lugares. En todos los lugares ella andaba con el corazón derribado, con el corazón desfallecido. Vamos a pensar el corazón de mamá. En su corazón, una hora es como 10 años. ¿No es así? Sí, ¿verdad? Con el corazón ansioso. Lo mismo pasa, Dios también tiene ese corazón. Dios espera que las almas reciban la salvación. Por eso, tal como dice esta palabra, espera, hasta ahora. Yo creo, en la historia de humanidad, nuestro tiempo no ha habido otra época como la nuestra, que está lleno de pecado. Pero todavía Dios espera. No destruye todavía. ¿Por qué? Porque Dios espera. Hace miles de años hubo gran diluvio en la época de Noé. Pero no sé si sepan ustedes, ¿cuándo sucedió gran diluvio? En el año que un hombre que se llamaba Matusalén murió. En ese año hubo gran diluvio. Todos los hombres murieron, menos la familia de Noé. Como usted sabe muy bien, Matusalén, él murió. Ese año sucedió gran diluvio. Matusalén, él vivió hasta 969 años. Él vivió más largo, más tiempo. ¿Qué creen que significa? En aquel tiempo también Dios esperaba. Y el año que Matusalén, quien vivió mucho tiempo, murió. Jesús destruyó todo el mundo con las aguas. Ahora también, hermanos, en nuestro tiempo, la Biblia sin falta dice, normalmente los hombres viven hasta 70 años o 80 años. La Biblia, Salmos 90, dice así. Pero hoy en día, los hombres viven más tiempo, hasta 100 años, con medicamento, con tratamiento. ¿Por qué dice así? ¿Por qué Dios nos permite la vida larga? Hasta Dios está esperando. Para que las almas perdidas reciban la salvación. Dios quiere que nadie se destruya en su pecado, en su maldad. Vamos a buscar la Biblia, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Segunda de Pedro
3, 6 y 7. Yo les leo. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y versículo 9, leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y reciban la salvación. Nosotros estamos viviendo en el tiempo, en la hora. Especialmente en nuestra época, para los cristianos salvos, un día es como 1000 años. Es como 1000 años. Hay que gastar, hay que utilizar nuestro tiempo valientemente, con el valor precioso, Si los cristianos salvos gastan un día en vano, es que pierde 1000 años. ¿No es así? Dios dice. Entonces, con el corazón ansioso, cada quien vamos a llevar bien la vida cristiana y la vida cotidiana delante de Dios. Hoy hemos aprendido 3 cosas importantes para Dios: la palabra, el alma y el tiempo. Hoy hasta aquí, oramos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias. Hoy aprendimos, pensamos en 3 cosas importantes delante de ti. Y queremos considerar tu palabra como nuestra vida. Y también queremos vivir en el esto de nuestra vida conforme a tu palabra que está escrita en la Biblia. Y también te pedimos que nuestros queridos, sus almas, obtengan la vida eterna. Y para esto queremos utilizar y gastar nuestro tiempo preciosamente. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo hasta que termine la historia de la humanidad. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.